Muy buenos días chicos. A lo largo de este nuevo intento de clase grabada vamos a retomar la idea de feudalismo y vamos a intentar ponerlo como un poco en funcionamiento, ¿no? Solamente vimos lo que sería el origen de ese sistema feudal, y la idea sería que a partir de ahora podamos ver qué sucede durante estos varios siglos que uno define como los siglos feudales. Nos quedamos con el origen, explicamos esta idea de fragmentación del poder, esta ineficiencia de los herederos de Carlomagno, eh, sumado a las invasiones de múltiples pueblos, uno de los cuales eran los vikingos, que había llevado, había obligado a esos condes, a esos duques y a esos marqueses, que eran antiguos funcionarios leales a Carlomagno, a hacerse cargo de la defensa del territorio y como consecuencia de esa defensa exitosa, poco a poco se habían como apropiado de ese poder que antes tenían los reyes. Y de ahí la idea de feudo, ¿no? Esta idea de cada conde o cada duque progresivamente se hace cargo o sí, se hace cargo, esa es una buena palabra, de una porción de tierra que supone de alguna manera que le corresponde, ya sea porque se apropió del poder o ya sea porque el rey en cuestión le otorgó eso como recompensa por su buen accionar frente a las invasiones. Bien, a ver, lo que tendríamos que hacer es poder poner feudalismo un poquito en funcionamiento. Acá les preparé este pequeño cuadrito que más o menos nos oriente. A ver, en este cuadro lo que uno ve es, tenemos siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Este es el periodo que tradicionalmente se considera el periodo feudal. ¿Estamos? En el siglo XI sería el momento definitivo donde uno tiene ya formado casi masivamente en muchos de los territorios europeos esos feudos. Previamente, obviamente, si hiciéramos una línea del tiempo de acá para atrás, nos encontraríamos un proceso de desintegración muy gradual del Imperio Carolingio hasta finalmente formar estos feudos. Y el feudalismo llegaría hasta siglo XIV, cuando nosotros después veremos un poquito más adelante lo que se conoce como la crisis del siglo XIV. Bien, a ver, estos tres siglos uno los puede dividir económicamente hablando, de hecho les puse dinámica económica feudal. Uno puede dividir esos tres siglos en dos periodos muy claros. Uno que es el que uno conoce como el periodo de autosuficiencia o periodo de autoabastecimiento, y el otro que se conoce como crecimiento económico extensivo. Nos ubicamos en este primero para después poder comprender este. El periodo de autosuficiencia, a ver, para entender qué es este periodo, primero hay que meterse en lo que es un feudo y comprender cuáles son las partes que componen un feudo y un poco entender también cuáles son las relaciones sociales que se dan al interior del feudalismo. A ver, si nos vamos para acá, vamos a las partes o las relaciones sociales. Si nos vamos para acá, nos queda lo siguiente. A ver, hay que entender que feudalismo básicamente es, obviamente es un modelo, ¿no? Es un modelo social, es un modelo económico que se conforma cuando se fragmenta ese imperio carolingio. Ahora bien, esos exfuncionarios, que yo los pongo acá, exfuncionarios carolingios, que pueden ser duques, condes o marqueses, lo que va a suceder es que a medida que uno va avanzando en tiempo y los va viendo en la etapa feudal, los va a empezar a reconocer con otros nombres, que son los bien conocidos señores feudales. A ver, un señor feudal, probablemente sus ancestros hayan sido en algún momento exfuncionarios del Imperio Carolingio. Ahora bien, cuando ellos consiguen un feudo, lo cierto es que el feudo es una porción de tierra. Lo vamos acá, por ejemplo, en la compu, intenté buscar, pero después tenemos un grafiquito. Eso es un feudo. Estamos, feudo es porción de tierra. Cuando ellos consiguen ese feudo o esa porción de tierra, es obvio de suponer que en realidad la tierra que les dan o que que le dan los reyes o que le apropian al reino, en realidad proviene con población, ¿no? Es decir, ese feudo que va a formar parte eh, del territorio del señor feudal viene con una población que ya estaba asentada en ese territorio. Entonces, el feudalismo implica un nuevo tipo de relación social. A lo que voy es, por ejemplo, ese señor feudal, que ahora es el señor de esa porción de tierra, le va a permitir tener a esos campesinos
no tener, sino usar la tierra. A ver, tierra que en realidad ya naturalmente los campesinos usaban, pero que ahora pasa a ser tierra del señor feudal. Esos señores feudales le permiten a esos campesinos seguir utilizando esa tierra y se comprometen, en el caso de que fuese necesario, a protegerlos en el caso de que existiera algún tipo de invasión o problema. Esos campesinos que se quedan dentro del feudo, a cambio de esa tierra y de esa protección, lo que se comprometen, o en realidad están obligados a hacer, es a tributar, es decir, pagarle impuestos al señor feudal. ¿Cómo es que pagan impuestos? En realidad el impuesto puede ser pagado en producto, o sea, en especie, sería con kilos, toneladas a veces, de el producto que esos mismos campesinos producen en la tierra, con dinero, que sería la forma más tradicional hoy, nosotros 2020, de conocer cómo pagar un impuesto, o en trabajo. Es decir, si el señor feudal necesita que por alguna razón alguna familia campesina, un grupo de campesinos trabajen para él, eh, lo podés hacer. Cumplís determinados horarios de trabajo y él va notando que vos vas pagando el tributo que básicamente le debes. Ahora, para comprender cómo funciona esto, uno tiene que ubicarse de repente en la estructura esta del feudo. A ver, esto es un feudo, obviamente es una imagen bastante amigable que encontré de internet, digo, pero si uno intenté hacerlo un poco más graficado y ahora vamos a mi gráfico, que es el que siempre, con el que siempre expliqué en historia del segundo año. Esto es un feudo, repito, esto es una porción de tierra que le corresponde al señor feudal, que en este caso va a ser el que vivirá en este castillo. Ahora, vamos a mi gráfico. Esto, obviamente, mucho más pobre mi gráfico, pero más fácil de explicar. A ver, lo primero que hay que entender para comprender esto de acá arriba es cómo está estructurado un señorío feudal. Es decir, es un gráfico, ¿no? Se conoce como una especie de modelo tipo, es decir, no todos claramente son feudos con esta misma forma, ¿no? O sea, esto es simplemente un gráfico explicativo. A ver, lo que sí es verdad que la gran cantidad de feudos tiene son exactamente las mismas partes que lo componen. Ejemplo, todo feudo tiene un lugar que es el castillo del señor, que obviamente es el lugar de la residencia del señor feudal. Todo feudo contiene un conjunto de aldeas, campesinas, casitas ubicadas más o menos en cercanía. Todo, que es donde viven obviamente los campesinos, todo feudo tienen tierras que son consideradas mansos, así como se las estoy graficando son tierras como organizadas a lo largo, por ahí, cuando digo organizadas me refiero como delimitadas, ¿no? Obviamente no hay alambre de púa, no hay forma tan formal de delimitarlo, pero por ahí entre esta tierra y esta tierra lo que hay es un surco bien profundo que separa estas de estas. ¿Por qué es necesario separarlas? Porque básicamente cada una de estos mansos le corresponden a una familia campesina. Entonces, esta familia produce acá, esta familia produce acá. ¿Estamos? Después tenemos algo muy importante que es la tierra comunal, que es esto. Esta tierra comunal, lo dice el término, es tierra, esto simula ser un bosque, esto es una lagunita. A ver, es tierra que en realidad no está puesta en producción. ¿Estamos? O sea, es tierra, fíjense que esto está preparado para plantar y cosechar. Esto es tierra de alguna manera un poco más salvaje, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la característica de la tierra comunal? No se puede talar árboles, no se puede modificar la tierra tal cual está, pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, conseguir del interior de esas tierras todas las cosas que nosotros necesitemos, pero que no modifiquen el entorno. Ejemplo, no puedes talar árboles, pero sí puedes agarrar todas las ramas o árboles, no sé, caídos naturalmente y utilizarlos como leña. No podés plantar, pero de repente podés sacar todos los frutos de árboles silvestres, frutas, no sé, pienso manzanas, naranjas, en el caso que hubiese árboles de esas características, porque vos estás sacando de esa forma el fruto, pero no estás dañando el ambiente. Obviamente, esta tierra comunal complementa de manera muy clara
la vida de estos campesinos, porque estos campesinos van a poder irse periódicamente a esa tierra comunal para sacar gratuitamente alimentos de esa tierra sin modificar ese entorno. Y por último tenemos las reservas señoriales. La reserva señorial sería la tierra, generalmente es la más fértil, es la que está destinada a producir, a que el señor las produzca. Y obviamente acá entra en juego esto que veníamos diciendo antes, podías tributar en trabajo si eras campesino. Y la pregunta es, ¿este señor feudal produce él mismo con sus propias manos en esta reseña señorial? No, claramente no. ¿Quiénes lo hacen? Y lo hacen diferentes campesinos sacados de estas aldeas que lo que hacen es obviamente cumplir turnos rotativos que los lleven a esa reserva señorial para cosechar, para plantar, para sembrar aquello que de repente le pertenece 100% a este señor feudal. Bien, a ver, ¿cómo funciona la dinámica de esto? A ver, este es el periodo económico autosuficiente. A ver, esto nos va a servir para explicar el periodo económico autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Y volvemos acá. ¿Qué quiere decir que durante siglo XI al siglo XII económicamente el periodo feudal fue autosuficiente? Quiere decir que al interior de que todo lo que sucede al interior de este feudo es suficiente para que la familia campesina pueda subsistir. Es decir, lo traducimos en una definición un poco más clara. El periodo autosuficiente es ese primer siglo del periodo feudal en el que el campesino, viviendo en condiciones muy duras de trabajo, porque la realidad es que el campesino la pasa terrible durante el periodo feudal, aún así está en condiciones de conseguir todo lo que necesita para subsistir al interior de ese feudo. ¿Cómo lo consigue? A ver, en parte lo consigue con estas tierras comunales, que es lo que recién dijimos. Por otra parte, al lado, yo lo grafiqué acá como parecen sombritas de cada aldea o de cada casa campesina, vos lo que tenés son huertas personales, es decir, lugares muy chiquitos donde ellos pueden producir lo que quieren. ¿Estamos? Si la casa A produce zanahorias y tomates y la casa B produce papas y batatas, lo que generalmente sucede entre estas aldeas, entre estas casas campesinas, es que lo que les sobra a uno lo intercambian con el otro. Es decir, lo que hay es un trueque entre familias campesinas que les permiten a todos tener acceso a todos los bienes que se producen. A su vez, eso lo complementan con lo que consiguen de la tierra comunal. A su vez, ellos tienen que producir al interior de estos mansos, y acá volvemos a esto de acá, que decíamos hace rato, cómo se tributa, o sea, cómo el campesino le tributa al señor feudal. En trabajo ya lo dijimos, en dinero todavía no lo vamos a decir, lo vamos a decir en el próximo video, y en producto o en especie. A ver, cómo el campesino, una familia campesina, se las arregla para producir y darle gran parte de lo que producen al señor feudal. Y acá está el rol de los mansos. A ver, el señor feudal le otorga a cada familia campesina un manso, y en ese manso ellos producen, por ejemplo, trigo. Ahora, ¿para qué producen el trigo? ¿Lo consumen ellos? Y la realidad es que la mayor parte de este trigo no es para consumo personal. Vamos a suponer, de este 100% de producción, un 70% de lo que producen en realidad se va hacia el señor feudal como tributo. Otro 15%, pienso en semillas, se guardan, se almacenan, porque obviamente vos tenés que volver a cosechar cuando la tierra y el clima te lo permita. Y por ahí del 100% de lo producido en este manso, este poquito es lo que si te sobra, y digo si te sobra porque no necesariamente te puede sobrar. Hay momentos, estamos hablando de una Europa bastante atrasada desde el punto de vista tecnológico. Digo, estamos hablando de una Europa donde económicamente, no sé, una lluvia en abundancia te arruina la cosecha, una sequía en abundancia te arruina la cosecha. A ver, sería casi lógico pensar que la menor cantidad de veces es cuando te sobra. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean?
El campesino trabaja en estos mansos para cumplir su cuota de tributo al señor feudal. A su vez trabaja en sus huertas personales, que le permite intercambiar con otras huertas de otros campesinos para poder abastecerse de productos que de repente ellos no producían en su propia huerta. Acceden a la tierra comunal para intentar por todos los medios hacerse esos productos, entre comillas, gratuitos, sin romper la estructura de esa tierra comunal. Y ese juego con las diferentes partes del feudo es lo que les permite ser autosuficientes. Pensemos de vuelta, autosuficiente implica ser económicamente independientes, o sea, poder conseguir todo lo que vos estás necesitando para vivir al interior de este feudo. Si bien la condición de vida es bastante dura para el campesino, lo cierto es que uno puede ver progresivamente, desde el siglo XI al siglo XII, hay gradualmente una tendencia a crecer demográficamente, es decir, la población de Europa de manera muy lenta manifiesta una tendencia al crecimiento. Y desde la historia uno sabe que si se manifiesta una tendencia al crecimiento, eso significa que aún siendo muy duras las condiciones de vida, en realidad son condiciones de vida duras pero estables. Es decir, vos podés como población no solamente subsistir, sino que reproducirte al punto de generar un crecimiento gradual en esa población. Obviamente, a medida que la población empieza a crecer, lo que va a empezar a suceder es que mientras más población haya al interior del feudo, más difícil va a ser mantener el feudo tal cual lo estamos graficando acá. Paso siguiente, mientras más población haya, ahora después veremos en el próximo video, nos meteríamos al segundo periodo económico, que es el que nosotros definimos como de crecimiento económico extensivo. Hasta luego, nos vemos en el próximo video. Se mantienen sanos y adentro.